Hola a todos, bienvenidos una semana más a nuestro canal. Como bien sabéis, este canal está basado en 3 hashtags, ¿no? Educación financiera, hacer dianas y eficiencia. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre la ley de Pareto y cómo la podemos aplicar al mundo de las inversiones. ¿Para qué? Para quitarnos el miedo, para evitar excusas como el desconocimiento, etcétera, etcétera, y comprender que es algo que no es que sea un lujo, es que es algo que nos va a permitir la supervivencia por muchos motivos, porque posiblemente ya sabemos que el sistema de pensiones piramidal es una estafa piramidal y va a cambiar completamente, porque en algún momento determinado de nuestra vida podemos tener alguna enfermedad nosotros o algún familiar, y el hecho de que puedas acceder a ciertas cosas gracias a que tengas capital ahorrado te puede ayudar a mejorar tu calidad de vida durante más tiempo o incluso salvar la vida. Y si lo vemos desde ese punto de vista, pues ya podemos empezar a cambiar el chip y entender que es algo que tenemos que hacer. Pero antes de empezar, recordad, seguido del pasado, cuando os hablaba hace un par de vídeos sobre él, os decía que una de las acciones que deberíais hacer es darle a like a los vídeos de este canal, suscribiros para que esta comunidad pueda crecer y podamos ayudar al mayor número de personas que abran su mente, la expandan y generen prosperidad y riqueza, no solo a nivel económico, sino también a nivel emocional o mental. Así que nada, vamos a empezar con el tema del vídeo, que será cómo aplicar la ley de Pareto a las inversiones. Y lo primero es, voy a poner un ejemplo, no es exactamente algo que incumba mi campo directamente, pero sí indirectamente, ¿vale? Que incumbe mi campo, pero sí indirectamente. Como es, por ejemplo, la nutrición. Hay gente que me pregunta, oye, quiero perder peso. Me preguntan a mí, ¿no? Que no soy nutricionista y obviamente pues ahí no tengo grandes conocimientos, pero sí tengo cierto conocimiento porque es un contenido transversal de mi formación. Me dicen, voy a empezar por ayuno intermitente, ¿cómo lo ves? Y yo me quedo siempre así pensando y digo, vamos a ver, aplica la lógica. Si tú haces ayuno intermitente, pero los fines de semana no te cuidas la alimentación, no haces trabajo de fuerza, sino que por ejemplo haces cardio solamente suave, etcétera, etcétera, estás incumpliendo esa ley de Pareto. Nos interesa que una persona haga el 20% de acciones que le van a ayudar a perder peso, como van a ser el ejercicio a través del trabajo de fuerza principalmente, que es lo que marca la evidencia científica, y sobre todo contratar a un experto, un nutricionista, que te planifique a nivel macro, micro, componentes, alimentos, componentes del alimento, macro y micro componentes del alimento, para que tu cuerpo funcione bien, pueda generar unos déficits calóricos que le permitan perder peso de manera sana, unido a el entrenamiento y que conjugue para saber lo que tienes que meter, no tienes que meter más proteína, para que no haya una degradación proteica y digamos que la ralentización del metabolismo aumente. No soy experto, pero bueno, ciertas cosas sí puedo tener idea, y tenga más eficiencia. Pues vale, pues ahí tenéis como una persona hace eso, pero incumple la ley de Pareto. Otro ejemplo puede ser que se toma batidos de proteína, entrena, pero después come mal, porque quiere ganar masa muscular, pero después come mal, o los fines de semana pues se toma copas, no descansa, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso sería irte al 80% de acciones que te van a dar solamente el 20% de resultados. Pues bien, una vez que hemos contextualizado la ley de Pareto en algo externo a las inversiones, vamos a contextualizarla con el tema de las inversiones. Entonces, lo primero es por qué la gente no invierte, o si lo hace, lo deja rápido. Y la primera es muy clara, por desconocimiento. La gente dice, yo no invierto porque yo no entiendo de fondos, yo no entiendo de bolsa, yo no entiendo de acciones, yo no entiendo de indexado, de S&P, de Nasdaq, etcétera, etcétera. Y puede ser un buen motivo. Pero después la gente compra un piso. Todo el mundo compra un piso, o la mayoría de las personas compran un piso y firman una hipoteca. Y no se dan cuenta que en esa hipoteca están pagando a lo mejor un 4 o 5% de interés del capital, que eso se va acumulando y a lo mejor pues puede suponer, si no doblar el precio del piso, pero sí un 50% más del piso. ¿Vale? Entonces están pagando por una casa, en teoría que vale 180.000 euros, pues van a pagar al final 270.000 euros. Y no son conscientes, ellos viven en su mundo feliz diciendo que ellos van a pagar, me ha costado la casa 180.000 euros. No, te ha costado 270.000 euros que lo vas a pagar en diferentes años. Y además con el agravante de que si no pagas el préstamo, al final el banco se puede quedar con la casa, si no llegas a un acuerdo, te pueden desahuciar, etcétera, etcétera. Te apalancas en exceso, es decir, con una entrada a lo mejor del 10-20%, compras algo que vale un 80% más y piensas que no entiendes de bolsa, pero en cambio sí te metes sin entender en algo que quizás está más peligroso. Además, los inmuebles pues tienen un problema, que si después lo alquilas como inversión, te lo pueden destrozar y pueden no tener
la renta que esperas o ni siquiera te paguen, o lo necesitas vender porque hay un momento como ahora que has perdido el trabajo y necesitas vender el inmueble y lo intentas vender y tardas tiempo porque el mercado ahora mismo está taponado, la gente está contraída, no quiere, prefiere ahorrar a invertir y te quedas con un grave problema. Entonces ya tenemos la primera razón por la que no puedes poner la excusa de no invierto porque desconozco. La segunda es el miedo, ¿vale? Tenemos miedo a invertir, tenemos miedo a que lo voy a perder y aquí podemos utilizar el argumento 1, tienes miedo a invertir pero no tienes miedo a apalancarte 5 veces con respecto al capital que tú tienes para poder comprar un piso, no tienes miedo a algo que no puedes vender instantáneamente, sino que tienes que tardar un tiempo porque hay una burocracia, ¿vale? Una escritura, un notario, un banco y todo eso tarda tiempo. Y aparte tienes miedo, pero no tienes miedo a dejarle el dinero en el banco y que cada año, aparte de las comisiones que te pueda cobrar el banco puntuales, que al final se van sumando, pues la inflación se puede poner un 2,5-3% según la FED, ¿no? Entonces estás perdiendo un 3% anual, pero no tienes miedo a invertir. Es decir, tienes miedo a invertir, pero no tienes miedo a perder un 3% o a apalancarte en un inmueble 5 veces. Y esto ocurre por el tipo de educación que se nos ha dado en este país principalmente, que ha sido una educación del pelotazo, del ladrillo, del inmueble, porque hubo un momento donde hubo un boom, el suelo está privatizado, no está liberalizado y compra y a la vez, pues a medida que aumenta la demanda de pisos, los precios obviamente van subiendo. Si hay más demanda, los precios van subiendo. Si se liberalizara el suelo, pues obviamente bajaría el precio del terreno, bajaría el precio del piso, la gente podría hacer una vivienda de manera más digna y digamos que no se beneficiaría solamente a los más poderosos, sino a la gente que de la calle corriente que lo pudiera comprar. Pero bueno, los motivos por los que no se hace ya sabrá el gobierno por qué, ¿no? Igual hay algunos motivos ocultos que no voy a desvelar, pero bueno, que cada uno de vosotros pueda sacar sus conclusiones, ¿vale? Y la tercera, pues ya hemos visto que la gente puede tener miedo, desconocimiento, puede tener miedo, y la tercera es que mucha gente puede incluso dar el salto, empiezan y cuando ven que hay un primer traspié, lo dejan, ¿vale? Y esto ocurre por dos motivos. Lo primero, porque tenemos a nivel filogenético una visión cortoplacista, es decir, nosotros hace 5.000, 10.000 años el objetivo era sobrevivir, encontrar una cueva, tener alimentos y no morir. No pensábamos en el día siguiente, tenemos una visión y esa es verdad, es la mente, cómo funciona la mente humana, ¿no? Pasa que ahora tenemos una nevera, tenemos un supermercado, no tenemos que preocuparnos por comer. Entonces, cuando algo se tuerce a nivel cortoplacista, nos entra la ansiedad, el agobio y rechazamos. No, me voy a otra cosa, dejo esto, bueno, asumo la pérdida y ya me voy a otra cosa. Y no, ¿vale? Porque tenemos que pensar a largo plazo, las inversiones son a largo plazo. Nadie va a hacerse rico, o muy poca gente va a hacerse rico con una visión cortoplacista. Será meter el pelotazo, como puede ocurrir si te toca la lotería y tal. Pero eso al final no te genera riqueza, te genera riqueza económica, pero no mental. Porque hay estudios, ya lo hemos comentado en este canal, que a los 7 años las personas que han ganado un premio gordo de lotería, a los 7 años están más arruinadas que antes del premio, ¿vale? Porque han dado su trabajo, se han comprado un montón de pasivos, esos pasivos necesitan comida, como decimos, dinero, al final pues se acaba el dinero, tienes esos pasivos, al final lo tienes que malvender, te quedas con deuda, has perdido el trabajo y por tanto te quedas sin dinero. Entonces tenemos una visión cortoplacista donde lo que queremos es resultado inmediato y la bolsa, las finanzas, los inmuebles funciona a largo plazo. Warren Buffett, uno de mis mentores, no físicos, sino a nivel de Biblioteca de Alejandría, como son YouTube, dice que la mayor cualidad para hacerse rico es aburrirse, es invertir y dejar crecer la hierba y que crezca hasta que llegue a lo más alto. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Cuando alguien invierte a largo plazo, las probabilidades de enriquecerse, que no hacerse rico va a depender de muchos factores, van a aumentar exponencialmente. En cambio, si buscas a corto plazo, puedes conseguir una ganancia puntual inmediata, pero va a ser muy difícil que eso lo consigas porque no vas a ser capaz de adelantarte al mercado siempre y al final vas a perder tarde o temprano, ¿vale? Entonces, eso es otro de los motivos por los que ocurre. Pues bien, ¿cómo podemos activar o utilizar esa ley de Pareto en las inversiones? Pues voy a poner hoy 3 ejemplos muy sencillitos y que cualquier persona que esté con la mente abierta y
y quiera realmente, su mente esté preparada para intentar generar prosperidad y progreso en su vida y la de su familia, porque no olvidemos que también vamos a afectar a nuestro contexto familiar, pues la va a integrar y le puede cambiar, ¿vale? Pues la primera es invertir, por ejemplo, en un fondo indexado. ¿Eso qué significa? Porque invierto, por ejemplo, en el S&P 500, el Standard & Poor's 500. Significa que invierto en una cantidad de dinero que se reparte en un fondo que engloba las 500 mejores empresas, capitalización bursátil y una serie de factores, otra serie de factores, pero principalmente eso, de Estados Unidos. Es decir, que te pueden quebrar 10, pero va a haber 30 que van a subir 2 o 3 veces su precio. Entonces al final se van a compensar. Entonces, si analizamos esta inversión en el Standard & Poor's 500, vemos como desde que se creó en el año 50 y pico, 60 y pico, hasta el día de hoy, la rentabilidad media anual ha sido un 10 y pico % y lleva 70 años, es decir, el track record ese es de un 10 y pico y a lo largo de 70-80 años. No quiere decir que ganancias pasadas aseguran ganancias futuras y puede venir una década del mercado lateral o incluso bajista, pero a largo plazo, 10, 15, 20, 30 años, que es lo que hay que evitar no hacer, sino en vez de invertir a corto plazo, sino evitar no pensar a largo plazo, ¿vale? El evitar pensar a largo plazo es lo que te va a hacer que tus inversiones pues no generen los beneficios que pretenden, ¿no? Entonces, si pensamos a largo plazo, un futuro a 20 años, pues seguramente vas a obtener una rentabilidad, sino como esta, muy parecido, salvo que nos invadan unos extraterrestres, haya algo muy gordo, pero en ese caso no te importará haber perdido el dinero, te lo aseguro. La segunda es, por ejemplo, invertir en acciones que son Dividend Aristocrat o King Aristocrat, ¿vale? Aristócratas del dividendo o reyes del dividendo. Los reyes del dividendo, si no recuerdo mal, son empresas que llevan durante 50 años repartiendo dividendos ininterrumpidamente, no ha habido ningún trimestre que no lo hayan repartido y además lo han ido incrementando año tras año. Un 1%, 2, 5, 6, 15, lo que fuera. Y las aristócratas son de 25 años repartiendo dividendos. Entonces, te metes en unas empresas que tienen un track record durante 50 o 25 años repartiendo ganancias a sus accionistas y encima que lo hacen durante muchos años, creciendo ese dividendo. ¿Vale? Pues si reparte 50 céntimos, al año siguiente 52, al año siguiente 54, al año siguiente 56 y al año siguiente 75. Entonces imagínate una inversión que hiciste ahora, dentro de 20 años lo que supone. Y aquí por ejemplo tenemos el ejemplo de Coca-Cola. Warren Buffett compró Coca-Cola y no sé cuánto se gastaría, pero ahora le daba más de dividendo que lo que se gastó de acciones. Es decir, cada trimestre recibe más dinero del que compró al principio. ¿Vale? Entonces, si tienes esa visión a largo plazo durante 15, 20, 30 años, que puede ser desde una persona que empieza a los 30 años a invertir hasta los 60, pues imagínate la que puedes liar, ¿no? Y la tercera es que, bueno, pues al final yo no sé cómo meterme, yo no sé cómo tal, contrata a un gestor, un asesor fiscal, un gestor de carteras que le generas unas aportaciones periódicas mensuales y él te las mete en algunos fondos, ¿no? En este, lo diversifican varios fondos y tal. Con esto te aseguras que vas a comprar meses baratos, meses normal, meses caros, pero la rentabilidad media no va a ser un 10, no va a ser un 8, no va a ser un tal, pero vas a tener mucha más rentabilidad que lo que te va a dar el banco, la inflación o otro tipo de como un plan de pensiones típico, clásico, que bueno, pues ya sabéis lo que ocurre con esos planes de pensiones, ¿no? Que tiene una ventaja fiscal de desgravarte, pero después la rentabilidad la tienes que pagar más adelante. Así que nada, si no has empezado a invertir aún, plantéatelo, es algo que no solo debes hacer por viajar y tal, sino también por supervivencia, para proteger también a ti, a tu familia, a tus seres queridos, y te va a ayudar también a que mentalmente generes prosperidad, valor y mentalmente estés mucho más sano en esta pata, que es la pata de racional y productiva. Un saludo, si os ha gustado el vídeo recordad suscribiros y nos vemos la semana que viene. Chao.